Hola, venimos de la parte de octava gaveta. Vamos a hacer nuestro primer conversatorio titulado La independencia entre héroes, mitos y verdades. Para eso nos acompaña el maestro en historia Sebastián Martínez. Hola. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, queremos preguntar si tú hubieras vivido en 1810, ¿qué personaje te habría gustado ser y por qué? Bueno, personaje como tal no sé, pero me hubiera gustado ser un español por todos los privilegios. Yo tenía el dinero, tenía la ley de mi lado, entonces me hubiera gustado mucho ser un español para no tener complicaciones en ese momento, ¿no? Muy buen punto. Bueno, también va un poquito de la mano la pregunta de la maestra. Si usted fuera mexicano en esa época, ¿usted hubiera dicho sí y participaría en la pelea? ¿O hubiera dicho no, están locos y se quedaría a descansar en su casa? Igual, mexicanos todavía no existen, ¿no? Tal cual. Los mexicanos ya empiezan a existir, en términos legales hasta 1821, hasta que se consuma la independencia, pero si no hubiera sido español, hubiera sido parte de las castas que no tenían privilegios ni nada de eso. Obvio me iba a la guerra porque había muchos impuestos, había mucha desigualdad social, entonces habría que cambiar eso, ¿no? Y a propósito de este comentario, ¿no? de llamar mexicano a algo antes de 1821, ¿por qué entonces grita ¡Viva México! Esa, según yo, de acuerdo a lo que he revisado, es una construcción de los historiadores del siglo XIX. Es decir, ya después que se consuma la independencia, lo que están haciendo es tratar de hacer a los mexicanos sentirse como mexicanos, ¿no? Por todas las guerras contra potencias extranjeras y todo eso. Entonces, según yo, Miguel Hidalgo no grita ¡Viva México!, grita ¡Viva las Américas!, ¡Viva Fernando VII! O sea, en realidad él no está en contra de la corona, sino que está en contra de los impuestos que están acá y contra los españoles que tomaron el control de la Nueva España. Ok, muy interesante. Si por ejemplo grita ¡Viva Fernando VII! Y estamos hablando de un proceso independentista, ¿por qué vitorear al rey de España? En realidad es que este no es el primer conflicto que hay en la Nueva España y ni siquiera es se toma como inicio del movimiento de independencia, pero tal cual no es. Los conflictos en la Nueva España empiezan con la instauración de las reformas borbónicas, que son en el siglo XVIII. Ahí la población se empieza a tener descontento con la administración, sobre todo con los impuestos, pero ya había motines, sobre todo se llamaban motines, incluso aquí en San Luis Potosí hubo varios motines, también con la expulsión de los jesuitas y todo esto, ¿no? Entonces lo que hicieron fue tomar este movimiento como el inicio de independencia, pero en realidad no es el inicio de independencia. El caudillo que ya lo va a mencionar como tal va a ser José María Morelos y Pavón. En la segunda etapa de la independencia, él ya va a decir que quiere una nación independiente, incluso va a promulgar una constitución, pero en este momento lo único que querían era quitar a la administración de los españoles en la Nueva España, porque había un vacío de poder en la metrópoli, ¿no? Con la invasión de los franceses a España. Ok, pues viniendo más que nada por la revolución, si usted hubiera sido el emperador español y hubiera visto cómo todos los mexicanos empiezan a rebelar, ¿usted qué hubiera hecho en esa situación? Pues les mando al ejército, pero el problema es que sí lo mandaron, pero como los españoles eran minoría aquí en la Nueva España, pues en realidad el ejército estaba conformado por criollos. Entonces, de hecho, de los que participan en este movimiento de Miguel Hidalgo, muchos son criollos, como Allende, Aldama y todos ellos, que están en el ejército de la Nueva España, ¿no? Entonces, igual les mando al ejército, los mando a reprimir, las cabezas que se tengan que cortar y vámonos. A ver, retomo, ¿no? De Viva Fernando VII, ¿en qué punto está la ruptura de ya no viva Fernando VII? Ya no viva Fernando VII, es con Morelos, él es el que ya le da forma a este movimiento, ya tiene objetivos claros, porque incluso Miguel Hidalgo tuvo la oportunidad de tomar la capital de la Nueva España, pero no quiso, porque en realidad no quería derrocar tanto al gobierno, ¿no? O sea, al gobierno, a la corona española, sino al mal gobierno que estaba en la Nueva España.
Ya hasta con Morelos es que se empieza a delinear que esto va para formar una nueva nación independiente de la corona española. Más que nada hablando ya del bando de los mexicanos, por así decirlo, si usted hubiera sido una tropa, ¿cómo le gustaría hacer? O sea, ir enfrente, ir atrás, ser apoyo de distancia y eso. Bueno, es que ahí depende. En realidad, en esta primera etapa de independencia, la mayor parte de la tropa son indígenas, son castas, son esclavos africanos. Entonces, en realidad no tienen una formación como tal de militares, ¿no? Entonces ellos iban así como en bola a hacer carne de cañón y sobre todo a saquear, porque acuérdense que no les pagaba, nadie les pagaba, ¿no? Entonces llegaban a las poblaciones y lo primero era saquear las casas de los españoles porque pues, de algo tenían que vivir, ¿no? Entonces, si yo hubiera estado ahí y no fuera criollo, porque los criollos eran los que estaban en la milicia o eran militares, pues yo creo que habría sido de los que iban ahí medio atrás, ¿no? Esperando a ver quién caía muerto y a ver qué le robaba, ¿sí? Y hablando ya de los botines, ¿qué es lo que robaban, si es que se puede saber? Pues, bueno, generalmente se iban a lo que se llaman como las alhóndigas, que es donde guardaban municiones, granos, comida, etcétera, etcétera. Entonces se iban a esos lugares, a los edificios públicos, porque también ahí estaban los corregidores, entre otros, y obviamente ellos tenían privilegios, entonces tenían dinero, ¿no? Entonces también se iban sobre todo por la plata. El oro no circulaba mucho ahí, solamente era como en joyas, pero la plata sí, entonces se iban por la plata, caballos también porque eran artículos de lujo, ropa, porque muchos andaban descalzos, y pues las municiones sobre todo. Por ejemplo, ahorita que mencionas la alhóndiga, venimos siempre en primaria, ¿no? Te enseñan al Pípila con nombre y apellido como héroe nacional y sí, pues háblanos del Pípila. Pues aquí les recomiendo un capítulo de Drunk History. Pídanle permiso a sus papás porque dicen varias cosas medio raras, pero si lo pueden ver es muy esclarecedor. ¿Por qué? Porque en realidad el Pípila es una invención de los historiadores del siglo XIX. Según yo, el que se lo inventa es Lucas Alamán, igual en este intento de que los mexicanos se sientan orgullosos y que cuando nos invada alguien quieran ser como el Pípila, ¿no? Que digan, ay, voy a cargar una piedra, voy a encender una puerta y así como tipo superhéroe. Pero pues en realidad no existió, no hay registros de nada de eso y fue un invento de los historiadores. Tengo un pensamiento intrusivo. ¿Para qué es la piedra? Porque a mí en primaria me dijeron que se puso la piedra porque como pesaba tanto que hacía así muchísima fuerza y las balas le rebotaban. O sea, que como que tenía el abdomen súper duro y las balas le rebotaban. Y esa era la función de la piedra. Pues estaría bien, ¿no? Ojalá alguien hoy en día estuviera tan acá, tan fuertote con esteroides y todo eso, que pueda rebotar las balas. Según esto, la función de la piedra era como para cubrirse de las cosas que le aventaban los españoles ahí de la alhóndiga, ¿no? Ya sea balas, aceite caliente, era como un escudo, un caparazón. Pero pues obvio, ¿en qué momento vas a estar en una batalla y dices, esa piedra me sirve para cubrirme? Pues en ninguno, ¿no? Ok. Yo hubiera utilizado una puerta, ¿no? Como Jack. Ajá. Ah, no, Rose. Una puerta, pues sí, pero acuérdense que todo esto es inventado, entonces sí. Si hubiera utilizado una puerta, pues es una persona cualquiera, ¿no? Entonces algo extraordinario, una piedra. Aparte que la idea rebota es... las balas con el abdomen acá. O sea, no era una persona, ¿no? Fueron como un grupo de personas que van y toman. Eso es lo que han dicho. Bueno, o sea, hay diferentes versiones como tratando de reivindicar esto del heroísmo y el patriotismo. Otros dicen que el Pípila en realidad eran varios indígenas que trabajaban en una mina de Guanajuato, que hicieron una especie de escudo, un caparazón, y se fueron todos ellos, ¿no? Pero eran varias personas. Pero en realidad no hay registros de que haya pasado algo así. A lo mejor pues nomás aventaron una antorcha, un cañonazo, lo que sea, abrieron la puerta y a saquear. Pero, ¿y qué? O sea, ¿qué representaba la alhóndiga de Granaditas específicamente? Porque sí, o sea, tú lo mencionas, ¿no? Ellos avanzan y van saqueando pues, porque necesitan como provisiones. ¿Por qué específicamente la alhóndiga de Granaditas pasó como... La alhóndiga de Granaditas quedó mucho en la historia por lo siguiente, que no se menciona. Acuérdense que Guanajuato era, no sé si es Guanajuato,
Era un centro minero y había un montón de españoles ricos, ¿no? Entonces, como todo se guarda ahí, obviamente está lo más importante dentro de la alhóndiga, que son los minerales, las provisiones, las municiones e incluso los españoles. Entonces, acuérdense que en este momento sí está esto de mueran los gachupines, que son los españoles. Entonces, es un ataque contra el poder de la corona, ¿no? Y sobre todo porque ahí está todo guardado, entonces ellos quieren saquear, quieren agarrar todo. Entonces, por eso atacan la alhóndiga, porque tienen lo más importante, es un símbolo del poder del gobierno de la corona, y están los españoles que en ese rato las masas, pues sí los odian, entonces hay que ir a matarlos, y otras cosas más que no les voy a decir. Gracias por eso. Esto es un trauma. A ver, los niños siempre me preguntan, no sé tu experiencia como profesor de historia, ¿no? Pero tú estás ahí y siempre te preguntan, ¿quién era el bueno, quién era el malo? ¿Tú qué contestarías en el caso de la independencia? Pues depende de la perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, para los españoles, pues el malo era Miguel Hidalgo, y así se quedó como malo mucho tiempo hasta que se consuma la independencia de México. Para los mestizos, las castas y todo eso, pues los malos eran los gachupines, ¿no? Para los criollos también los malos eran los gachupines, porque ellos querían los mismos privilegios que los españoles nacidos allá. Entonces depende de la perspectiva. Pero si yo veo una masa de gente con machetes, antorchas que va a mi ciudad, pues obviamente ellos van a ser los malos porque van a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues depende de la perspectiva. Ahorita, obviamente, los buenos pues son los héroes de la patria, Hidalgo y todos ellos. Si usted hubiera sido Miguel Hidalgo, ¿usted qué hubiera gritado? Eso no te lo voy a decir. No, yo creo que hubiera gritado lo mismo. Muera el mal gobierno, y vamos a saquear, ¿no? Y todo, así. Porque me voy a hacer dictador. Porque sí lo hace en Guadalajara. De hecho, cuando tiene la oportunidad de ir a la Ciudad de México y tomarla, él decide que no, se va a Guadalajara y ahí se hace dictador, una especie de emperador, y cae en los vicios, en los excesos, y no le interesa nada. Por eso se pelea con Allende. Y bueno, ya. A ver, nos queda a todos claro que Miguel Hidalgo inicia, ¿no? O bueno, es que es una madrugada del 16 de septiembre. En realidad, No, dale. En realidad es un movimiento de Allende. A Hidalgo lo utilizan como figura pública porque era un cura. Pero pues es un movimiento de Allende, y luego ya Hidalgo se enferma de poder y así. Pero bueno, perdón. No, ¿en qué punto dice Miguel Hidalgo, el padre de la patria? Sobre todo si tomamos en cuenta figuras como Iturbide, Guerrero, que al final son con quienes se firma todo lo justo. Pues para mí en realidad el padre de la patria es Iturbide, porque incluso Guerrero, Vicente Guerrero, ya estaba pues, prácticamente derrotado, estaba desnutrido, sus fuerzas no tenían nada, en realidad eran bandoleros. Entonces el que hace todo para que México fuera independiente fue Iturbide, ya junto a Guerrero, pues nomás para como legitimar su movimiento con estos primeros motines de los criollos y mestizos. Miguel Hidalgo lo hace el padre de la patria hasta con Maximiliano de Habsburgo, según yo también. Maxito Bebé. Tu Maxito Bebé. Él es el que lo va a designar como el padre de la patria, porque también cuando viene aquí a gobernar México se da cuenta que en realidad los mexicanos siguen sin estar unidos ni nada de eso. Entonces se pone, él no, pone a investigar a personas, a ver quiénes son como los referentes históricos del país, y encuentra a Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces él lo designa como el padre de la patria. Incluso la imagen que tenemos, pues él la manda a hacer, ¿no? Porque nadie sabe cómo era Miguel Hidalgo. El mito dice que había un familiar de Miguel Hidalgo ahí en la corte de Maximiliano de Habsburgo, y con base en él hacen esta imagen del cura calvo, con cabello cano y todo eso. Pero pues en realidad es una construcción también de Maximiliano de Habsburgo, según yo. Entonces no se diga más si Maxito Bebé dijo. Pero aún con el perdón de Maxito Bebé, que no busco contradecir, vuelvo a Iturbide porque se me hace como una figura de las más interesantes de todo este movimiento, e incluso como que no se le ha hecho mucha justicia porque quedó como villano mucho tiempo de la patria. Pues es que ahí también depende de la perspectiva.
En realidad Iturbide es el, pues como por decirlo, padre de la patria, porque él lo logra todo, ¿no? Prácticamente solo, como les había dicho, junto a Vicente Guerrero, pues nomás porque sí. Pero el problema de Iturbide es que después se hace emperador, y después cuando se hace emperador se hace como una especie de dictador. Entonces por eso sale corriendo del país, incluso quiere regresar a ayudar en una guerra, no me acuerdo en cuál es, creo que Es el intento de reconquista. ¿En ese? Ah, ok, pensé que era la francesa, bueno. No, español. Ese es el 1829, ¿verdad? Ajá, que viene, de hecho avisa. Ah, bueno, entonces quiere regresar a México a ayudarles contra los españoles otra vez, y pues lo reciben ahí en Veracruz y lo fusilan, ¿no? Porque ya no es una persona grata en el país. Y aparte, acuérdense que en el siglo XIX, en esta etapa de construcción de la nación, pues hay dos bandos, ¿no? Liberales contra conservadores. Entonces el que gana son los liberales, y los liberales se encargan de satanizar a Iturbide, ¿no? Porque se hizo emperador, porque no estaba de acuerdo con estos ideales de nación de los liberales, de democracia, república, y por envidiosos, ¿no? También. ¿Y usted por qué piensa que Iturbide actuó así, de esa manera? Pues obviamente es que Iturbide era un héroe en ese momento, ¿no? En realidad, el único que pudo contra José María Morelos y Pavón fue Iturbide, y a partir de ahí, pues prácticamente la revolución, la independencia ya se había acabado, porque Iturbide era un excelente estratega, pero pues él sintió que no se le reconoció demasiado su servicio a la corona, porque era criollo, ¿no? Entonces, como era criollo, tampoco podía avanzar mucho en la administración ni en los cargos militares. Entonces él, junto con un montón de criollos y otros españoles que se están dando cuenta que en realidad, es que en la metrópoli ya había regresado Fernando VII, ya se habían quitado los franceses, pero no hay cambios en la administración, ¿no? Entonces Fernando VII regresa a ser igual un monarca déspota ilustrado, no quita impuestos. Entonces todos los españoles de aquí, junto con los criollos, se dan cuenta de que les conviene más independizarse que estar con él. Entonces en realidad agarran a Iturbide porque él es un héroe militar, y él es el que con apoyo de todos ellos, que son los grupos de poder, pues logran la independencia de México, pero para conservar privilegios. Sí, porque Fernando VII aparte regresa y desconoce la Constitución de Cádiz, ¿no? O sea, como si habían tenido avances de temas de liberalismo, es como de no, ya no, ya llegué. Sí, ya regresa todo a ser como antes, en el antiguo régimen, déspota ilustrado, un montón de impuestos. Entonces, pues, incluso hay un motín ahí en España para que firme la Constitución de Cádiz. Entonces, en todo el reino hay un caos porque Fernando VII no quiere aceptar lo poco que se había conseguido. Bueno, pues muchas gracias por su participación en este podcast de la Octava Beta. Antes que nada, le queríamos entregar su certificado de que estuvo con nosotros, hecho por nosotros. ¿Cómo no? Muy bien, excelente. Igual nos faltó tiempo, ¿no? Habría Sí. mucho que hablar, mucho que abordar, pero pues no. Bueno, y si les gustó este formato de cuestionario y así, no solo se va a quedar aquí, va a haber otros semanales Mensuales. y mensuales. Solo mensuales. Sí, perdón, hermana mía. Pero bueno, van a haber mensuales. Entonces, esperemos que nos acompañen en esos. Y hasta aquí fue todo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.